Tenemos en el estudio ahora a Manuel Silva Ferrer, investigador de la Universidad Libre de Berlín. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Manuel, teniendo en cuenta que hemos visto esta semana un acercamiento entre Arabia Saudita, Rusia, Qatar y Venezuela, ¿veremos pronto un alzamiento de los precios del crudo? Bueno, en lo inmediato ya se vio un pequeño incremento, que es sobre todo el resultado de un efecto psicológico de la medida y de un efecto político de lo que estos países, que son uno de los grandes poseedores de las mayores reservas del mundo, pueden hacer. Sin embargo, los valores de enero, que es a lo que ellos están apuntando, son igualmente muy bajos todavía para el mercado de los productores, por supuesto. La pregunta es, ¿qué tan sostenible en el tiempo puede ser ese incremento y cuál va a ser la banda de precios que podrá instaurarse en el mediano plazo? Como vimos en el informe, Venezuela es uno de los países más afectados. ¿Cuánto tiempo puede aguantar Venezuela con estos precios del crudo? Bueno, Venezuela es una excepción total en el mercado de valores y de commodities y en el mercado de la política. Hay que decir que el resultado de la crisis actual en Venezuela, o sea, que la crisis actual venezolana no es resultado de la caída de los precios del petróleo, sino resultado de una coyuntura política muy particular, que son todas las experiencias llevadas a cabo durante el gobierno de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro. Así que achacar la crisis venezolana al petróleo o al socialismo sería bastante injusto, ¿no? Lo que ha ocurrido allí es un uso terrible de elementos políticos y un régimen populista de características delirantes que nada tienen que ver con el mercado petrolero. El petróleo, la caída de los precios del petróleo, lo que ha hecho simplemente en este caso es develar un país anarquizado, con un sistema económico absolutamente descoyuntado y en condiciones terribles. Pero no es el mejor ejemplo para hablar de lo que podría ocurrir en el mercado petrolero en el caso nuestro de América Latina. ¿Y a qué se debe, por ejemplo, que otros países también productores de petróleo como Irán, Arabia Saudita o la carísima Noruega, sin embargo, no se vean tan afectados como Venezuela? Bueno, el mercado de commodities tiende a operar a unos ciclos que son de alguna forma relativamente previsibles. Son ciclos de auge y caídas que, si uno revisa las cifras históricas, puede encontrarse con algunas particularidades. Y ya muchos de estos países han aprendido cómo operar en esos ciclos de auge y caída. En este caso, el modelo noruego es excepcional. Es un país que tiene un fondo de inversiones, un portafolio de inversiones, que es prácticamente un país que posee acciones en las más grandes empresas del mundo. Los ingresos extraordinarios que percibe Noruega en estos ciclos de auge le permiten realizar unas inversiones extraordinarias en papeles y en distintos tipos de inversiones que les permiten sostenerse en periodos de vacas flacas, en periodos de caídas. Noruega es el modelo excepcional de un país que ha aprendido de todo lo que fue la experiencia de inestabilidad de la segunda mitad del siglo XX. Gracias, Manuel, por estas informaciones. No te vayas, que pronto volvemos contigo enseguida. Pero no solamente Venezuela ansía un aumento del precio del crudo. Aquí en Alemania también hay municipios que dependen del petróleo, como la pequeña ciudad de Celle. Aquí se extrajo petróleo durante el siglo XIX y, fruto de aquellos tiempos, existe hoy en día una industria relacionada con la extracción muy activa. Desde maquinaria especializada para perforar pozos, como todo lo necesario para transportar el crudo. El problema ahora es que los clientes desaparecen a medida que algunos yacimientos dejan de ser rentables. En este simulador de perforación se ha activado la alarma. Toda posible causa debe ser examinada, ya sea una fuga o una grieta. Inyectaremos líquido en la perforación para controlar cuánto sale. Si sale mucho o muy poco, significa que algo no está bien. La única escuela en Europa que forma ingenieros en perforación está en la ciudad alemana de Celle, en Baja Sajonia. Es un centro importante para toda la industria alemana de petróleo y gas. Ya en el siglo XIX se extraía crudo en esta región. Recién hace 50 años se desmontaron las torres. Lo que quedó es una industria de proveedores, más de 40 empresas. Por ejemplo, Hartmann y Valves, especialistas en perforación. Todas estas piezas deben resistir el calor, la presión y aguantar mucho peso. En lo que se conoce como boca de pozo, cuelga una tubería que puede alcanzar un largo de 3.000 metros.
Lo que vemos aquí es una parte de la boca del pozo. Aquí colgamos la tubería que extrae el crudo. El promedio es de entre 150 y 200 toneladas. Si un camión pesa aproximadamente 20 toneladas, serían unos 10 camiones que bajamos de manera controlada. La empresa facturó el año pasado unos 25 millones de euros, bastante menos que en otros años. El mercado ruso, por ejemplo, sufre la devaluación del rublo. Un representante comercial de Moscú ha venido hoy a visitar la fábrica para resolver algunos problemas. La inestabilidad de la moneda ha encarecido mucho los productos alemanes, pero estos siguen siendo irreemplazables. A veces, si las condiciones de extracción del crudo son extremas, no puedes prescindir de productos como los de Hartmann. Por eso acudimos a ellos. Me refiero a la industria rusa en general, no solo a mi cliente. Y por eso estamos tratando de llegar a un nuevo entendimiento para reducir el precio. El rublo devaluado y el embargo de productos rusos son problemas que se suman a la caída global del precio del petróleo. Nadie aquí ha perdido aún su empleo. Este año aún hay suficientes pedidos, pero muchos proyectos de extracción ya no son rentables. La preocupación está en que nadie sabe cómo se va a desarrollar el precio del petróleo. De momento nadie sabe cuánto más va a caer. En Celle, unos 8.000 empleos dependen de la industria del gas y del petróleo. Muchas empresas del sector ya comienzan a despedir personal. También las filiales alemanas de grandes empresas estadounidenses como Halliburton se están resintiendo. Aquí no se nos permite grabar, pero un representante ha salido para hablar con nosotros. Hemos despedido a unos 92 empleados, es decir, a un 40% del personal. Éramos 232, es muy doloroso. Como suele suceder en tiempos de crisis, también hay que bajar los costos. Halliburton quiere comprar Baker Hughes, la empresa de la competencia. Las consecuencias para los empleados son inciertas. De vuelta en la Escuela de Ingenieros, los técnicos que participan en este entrenamiento de seguridad pertenecen desde hace años a la industria petrolera. Trabajan, por ejemplo, en el Mar del Norte. También ellos perciben las consecuencias del petróleo barato. Antes conseguíamos contratos con las perforadoras por un plazo extenso, 2 años y a veces incluso 5, con opción de prolongar otros 5 años más. Esto se acabó debido a la situación en el sector por el bajo precio del petróleo. Ahora, si tienes suerte, te dan un contrato anual o, como lo hacen otras empresas, vas de una perforación a otra. La razón es que muchas de las perforaciones valen solo la pena si el precio del petróleo vuelve a subir. Y retomamos la conversación con Manuel Silva Ferrer. ¿Qué hay de Europa? En principio, aquí nos beneficiamos de la energía más barata, pero según los expertos, a largo plazo esto no es beneficioso. ¿Por qué? Bueno, hay expertos y hay expertos. Por supuesto, si lo vemos desde la perspectiva del sector del gas y del petróleo, para ellos la situación actual es terrible y eso ha implicado la pérdida del empleo de trabajadores, la desinversión en proyectos muy importantes, es decir, hay una contracción del sector petrolero. Sin embargo, si lo vemos en términos más amplios de la economía y de la sociedad, y uno ve los ciclos históricos, puede observarse cómo después de un periodo prolongado de bajos precios se continúa un periodo de expansión económica global y cómo los periodos que continúan a los ciclos de altos precios suelen ser periodos recesivos. Es decir, que la historia nos muestra que esto tiene dos caras y que en términos más amplios de la economía los precios bajos suelen ser más beneficiosos para la economía y la sociedad en general. ¿Se podría decir que estamos viviendo el fin del fracking si continúan los precios así de bajos? No, son ciclos y son momentos. Las tecnologías de extracción han estado siempre en operación desde el comienzo de la industria petrolera. Ahora se llaman fractura hidráulica o fracking, pero también ha habido otras, orimulsión, etcétera, etcétera. Es decir, el fracking en este momento es una alternativa que fue el resultado de las enormes y cuantiosas inversiones realizadas como resultado del boom de los precios del petróleo. Ahora mismo los precios están bajando y esto
esto, por supuesto, afecta a los pozos que se están desarrollando con esa tecnología, pero en los próximos años, dependiendo de la variación de los precios y de la variación de los mercados, podremos ver cómo esto sigue en operación o cómo se adapta a las nuevas condiciones. Una de las consecuencias de estos bajos precios del crudo que temen los medioambientalistas es el retroceso de las energías alternativas. ¿Estarían fundamentados estos temores? Bueno, por supuesto, los empresarios tendrán argumentos para decir para qué hacer el salto a energías renovables cuando tenemos energías muy baratas. Y en este caso, las decisiones fundamentalmente política. Hay elementos económicos, pero en el caso europeo hay una fuerte presión política porque lo fundamental aquí es la supervivencia del planeta, no es solamente el tema económico, es el tema ecológico, es el tema de que las energías fósiles, luego de 150 años de procesos de extracción, nos han demostrado que son absolutamente insostenibles. Muchas gracias, Manuel Silva Ferrer, por haber estado aquí hoy con nosotros. Gracias a ustedes.